nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo a través de la red de su programa estelar Democracia TV para compartir con ustedes en este día maravilloso que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde hacer la cosa bien, definitivamente. Todo está en el mundo tecnológico, ¿verdad? Y el Estado tiene el control de todo lo que pasa, aquí y allá, y en cada parte de donde usted se encuentre. Ese punto es interesante. Dar la gracia a Dios Todopoderoso por permitirme llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde visitar nuestra página web y así poder analizar, compartir nuestra noticia más importantes, que ahí ustedes la tienen en pantalla, los diferentes episodios que han ido ocurriendo en el día de hoy. Y esa parte es interesante compartirla con cada uno de ustedes. De igual manera, esta parte ustedes pueden analizarla y buscarla a través de nuestra plataforma de YouTube, ¿verdad? Democracia TV RD. Esa parte también es interesante, así como nuestro programa, nuestro periódico, El Democrático, que hace tiempo que forma parte de las redes sociales y que ustedes pueden buscarlo, y que ya forma parte de la historia de estos puntos y estos acontecimientos ocurridos en las últimas 24 horas aquí y en el mundo. Ese tema es interesante para que ustedes puedan enviarlo, compartirlo, hacer parte ya de lo que es la historia con su periódico El Democrático. Entonces ese punto es interesante para compartirlo con ustedes en el día de hoy. Como interesante es empezar con, después de estas orientaciones positivas que trae nuestro periódico, entonces empezar con uno de los análisis que definitivamente ya empieza a dar de qué hablar. Ustedes saben que la historia de los últimos 40 años, diría yo, se han presentado siempre candidatos y precandidaturas a lo interno de los partidos. Y uno recuerda, por ejemplo, yo hoy nada más pienso hablar de dos personajes que ya forman parte de lo que es los puntos, uno en el pasado y otro de lo que va en el futuro, para luego también formar parte de la historia. Y se trata de, en este caso, de Miguel Vargas Maldonado. Miguel Vargas Maldonado en el 2007, a mí me tocó trabajar la parte de los abogados con doña Milagro, y entonces Miguel gana con el 70%. En esa oportunidad, todo el mundo creía que Miguel tenía posibilidades de ser el presidente de la República en el año 2008. Sin embargo, este tema quedó como si fuera parte de un cubo de agua tirado en la historia. ¿Y por qué la cosa uno tiene que traer estos episodios un día como hoy, verdad? Precisamente porque en ese escenario estamos hablando de un 70% de que Miguel Vargas gana la convención a lo interno del PRD. Estamos hablando, reitero,
2007 para las elecciones de 2008. En esa oportunidad estaba de presidente de la República Leonel Fernández Reina, ¿verdad? Como presidente de la República. Y ustedes saben el apogeo que había con el tema de los episodios que hoy se presentan también, ¿verdad? Ustedes saben que la política es un asunto de sube y baja. Entonces, en esa oportunidad, a mí me tocó trabajar la parte interna dentro del sector jurídico de los abogados. Y luego me sumí a la campaña con Miguel Vargas dentro de ese renglón. ¿Y por qué traigo hoy este comentario? Precisamente por el tema de Abel, que terminan de subirlo en el día de hoy a un 67% de ganar en el PLD la contienda interna. Yo creía que era un 57, un 60, pero no, Abel termina con casi 350,000 votos. Entonces, Domínguez Brito termina con 80 y doña Margarita termina con 67,000 votos. Eso significa que uno tiene un porcentaje menos de un 20% y el otro menos de un 13%. O sea que fue un asunto bien calculado, bien trabajado para tirar esto en el día de hoy como si fuera una especie de, ya esto fue lo que salió, esto es lo que tenemos que poner. Y se trabajó en ese cuarto frío para hacer este cálculo con estos números. Si ustedes analizan bien, en esta contienda interna el PLD termina de llevar su votación casi a 500,000 votos. La gente pensaba que no iba a llegar a 300,000 por la sumatoria de el punto esencial, sobre todo del domingo. Todo el mundo creía que no iban a haber 300,000 votos. Bueno, pues hoy, ya esta tarde, nos desayunamos que el PLD termina de sacar en las urnas de este pasado día domingo 500,000 votos, para que ustedes vean cómo funcionan los escenarios y por qué yo vuelvo al tema de Miguel en el punto del año 2007. Ustedes saben por qué yo vuelvo a ese punto. Porque es muy difícil cuando un partido pierde. Cuando un partido pierde. Ustedes recuerdan que en el 2004 Hipólito entregó a Leonel Fernández antes de terminar su mandato, como quien dice. Lo quito por irse ya de la presidencia de la República. Sin embargo, el tema de Miguel Vargas y de Abel Martínez es para que ustedes vean cuando los números realmente no son reales. En esa oportunidad, el consuelo de Miguel Vargas fue que llevó al PRD, oigan bien, el PRD, y me recuerdo como ahora que se catalogó como una victoria. Se llevó a un 41% en el 2008. Y esa parte es bueno recordarla hoy, porque faltan precisamente uno, diría yo, prácticamente ya podemos decir 21 meses para las elecciones de 2024. Y pienso que va a ocurrir en el 2024 lo mismo que ocurrió en el año 2008. Y pienso que ahora será mucho más. Pienso que será mucho más, porque si ustedes analizan bien, ahora el PLD está dividido con Leonel y con Abel. Ustedes observan que en el día de hoy, Leonel Fernández está muy por encima de Abel, pero muy por encima. Si se hace una encuesta hoy, fácilmente Leonel tiene 22, 23 o 24. Pero entonces Abel aparece con un 13 o un 14. Si ustedes lo suman, le da 38. Y Luis quedaría con un 62 en el año 2024. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando un presidente en el poder está trabajando bien, recuérdense que en el 2008, en el 2007, para 2008, Leonel Fernández era para arriba, con una economía bollante para arriba, y resolviendo temas, y haciendo obras, y en esos 8 años, ya ustedes saben lo que pasó. Sin embargo,
esa comparación de Abel hoy, porque para todo ha sido una sorpresa, prácticamente un 68%, donde el PLD el domingo ya con el 75% computado, decían todos los análisis en la noche, el 75% computado, y no llegaban a 300,000 pesos, a 300,000 votos, 200,000 y algo, no llegaban a 300,000 votos los 6 candidatos. Sin embargo, ahora están rozando, observen, 500,000 votos, para que ustedes observen cómo son los muñequitos dentro de esa acción. Ese primer comentario yo lo voy a dejar hasta ahí como tarea, para dejarlo como punto de grabación en la historia, y ya veremos qué va a ocurrir el 2024. Y cuando yo digo el tema de Abel y digo el tema de Leonel, es por lo siguiente. Por ejemplo, si dentro del PLD se sigue sumando, por ejemplo, para el lado de Leonel Fernández, entonces de ese comité político del PLD pasa a apoyar al presidente Leonel Fernández el 40%, diría yo. No sé cuántos miembros del comité político hoy están dentro de la fila de la Fuerza del Pueblo. Pero entonces usted dice, espérate, pueden llegar a una unificación entre Abel y Leonel, porque significa que el PLD va a ir decreciendo, con Abel a la cabeza, decreciendo. Pero si Abel empieza a subir y Leonel empieza a bajar, entonces veremos lo que va a pasar en el año 2024. Nadie quiere perder. Entonces, ese punto lo dejo hasta ahí para entonces dar entrada a don Efigenio Jaques y Cruz. Buenas tardes, amigos públicos televidentes que diariamente nos permite entrar a sus hogares a través de Cinevisión Canal 19, en la ciudad de New York, sus 5 condados a través de Dominican View, en el resto del mundo a través de la plataforma YouTube. Este es tu programa en vivo, Democracia TV. Un poquito tarde, porque usted sabe cómo están los tapones, que eso está siempre a la orden del día. Pero aquí estamos, como el primer guandul. Bien, don Efigenio, yo pienso que usted escuchó perfectamente el comentario, el análisis que estaba haciendo, sí, para volver un poquito hacia atrás, unos 14 años para atrás, y entonces este análisis sobre todo de Abel Martínez y de Miguel Vargas Maldonado en el 2007, cuando gana con un 70% a doña Milagro. Y ahora Abel, resulta que la tarde del día de hoy lo han elevado a 68%, 500,000 de votos. ¿Qué opinión a usted le merece ese punto? Bueno, a todos nos ha dejado sorprendido, ¿verdad?, esa cantidad de votos que se le sumó al Abel, ¿verdad?, el candidato y síndico de Santiago. A todos nos ha dejado con esa sorpresa porque pensábamos que la ganadora segura era Margarita Cedeño. Sin embargo, así es la política. La votación pues se inclinó a favor de Abel Martínez. Y veremos en los próximos días, los meses, el crecimiento o decrecimiento que tenga esa candidatura a favor de Abel. Siempre ocurren estos eventos, tú sabes, en la política, que uno cree que está seguro ganador, pues tiende a subir en una ocasión, pero hasta que no se cuente el último voto, usted no sabe quién es el ganador. Así que el desenvolvimiento, el discurrir del tiempo, pues nos dirá qué ocurrirá con este candidato. Bien, esa parte también es interesante. Otro punto interesante entonces, Ale, es nuestra portada y ver la número 47, a ver a qué dedicamos hoy la portada de nuestro periódico para hacer un breve análisis y entonces bajar aquí con nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Trajano Santana, presidente del PRI, que ya está aquí con nosotros para, en el segundo turno al bate, entonces le toca a él. Esa parte es interesante, ahí ustedes lo tienen en pantalla. Entonces, vamos a ver la portada, Alex, del periódico El Democrático, a ver si es posible. No me dice nada.
seguimos hacia adelante. Bueno, aquí la tenemos. Aquí dice Luis Abinader, no mire para atrás, la número 47 de 100, 3,000 millones navideños, ¿verdad? En bonos navideños. En bonos navideños. Sí. Para la clase más, ¿cómo que usted dice, don Efigenia? Más vulnerable. Ah, Sureli que lo Nuestra dice población. bien y usted. Bueno, Así es. esa parte es importante de Tony Peña, seguir luchando con la clase más humilde. Yo uso este término, ese fue que me enseñaron en las escuelas, más pobre, más humilde. Esto de vulnerable como que tiene La parte vulnerable, la parte más necesitada. una parte Precisamente como más constituida. científica, La ¿verdad? población dominicana, la parte más vulnerable, está constituida por un 60% de la población que está en pobreza. Bueno, Y de ese 60%, un 20% está en extrema pobreza. Esos son datos pues, recaudados por la PNUD. el PNUD, bien, entonces ese punto también es interesante seguirlo trabajando, porque dentro de ese tema de la pobreza, entonces cae la salud, que es el punto más esencial del ser humano. Todo el mundo quiere morir con una muerte asistida, todavía hasta el último aliento, ¿verdad? Luchando por la vida. Y son uno de los renglones más importantes del presidente Luis Abinader, de que la salud dominicana, como todo el mundo sabe, si no hay una buena alimentación, entonces tenemos un país con barriga, como dicen allá en mi campo, con barriga flaca, ¿verdad? Porque en el gobierno de Balaguer se decía, gordo y colorado está comiendo bien. Entonces nosotros tenemos que pensar en aquello que no le llega a los alimentos. Y esa parte también es interesante para que la nación dominicana, cada ser humano que habita este pedazo de tierra de Juan Pablo Duarte Gidiez, de Ramón Matías Mella y de Francisco de Rosario Sánchez y Gregorio Luperón, pues tenga las tres calientes, porque don Efigenio cuando da este dato del PNUD, significa que las estadísticas indican que aquí un 20% no está comiendo bien entonces. Eso significa que el 20% que está en extrema pobreza no consigue el equivalente a $1 diario para darle de comer a su familia. Y no estamos hablando del número de la familia. Pueden ser 7, 10. No consigue el valor de $1 para darle de comer a su familia. Entonces ahí es que se aplica el tema vulnerable, ¿verdad? Entonces el gobierno central en esa parte, que hasta ahora hay 2 millones de 1.500 pesos mensuales, yo pienso que el gobierno central debe duplicar eso en el mes de diciembre. Y deben ser 3,000 millones más 3,000, 6,000 millones que debe administrar Tony Peña, ¿verdad? Y pueda dar un doble en esa tarjeta de solidaridad. ¿Cómo le llaman a la tarjeta ahora? Explíqueme eso. Sí, tiene otro nombre la tarjeta. ¿Cómo que le llaman a la tarjeta? De todas maneras, Supérate. Hay una que se llama Supérate. Esa es el nombre que tiene ahora. De todas maneras... Hay una Supérate. ¿Cómo es Trajano? Comer el primero, algo así también. No, esa no. Esa no es. Supérate. Ya comer el primero, eso era en la época del pasado gobierno. Ok. En la época de Danilo. Le decía que el gobierno de Luis Abinader está precisamente compelido a conformar el Ministerio de la Familia, que es la única forma de salir de ese sistema de pobreza que tenemos acá, ese sistema de vulnerabilidad en que vive la mayoría de la gente del pueblo dominicano. No hay otra forma. Ya está dando los pasos porque vemos que Gloria Reyes está al frente de 15 organizaciones que se dedican a hacer asistencia social en la República Dominicana. Y están más o menos esos programas, esos diferentes programas, pues lo están encaminando o encauzándolo a lo que será ya la formación del Ministerio de la Familia. Bien, ese punto es interesante, don Efigenio. Nosotros vamos a ir a ver unos breves mensajes y entonces volvemos con el presidente del PRI, ¿verdad? Del Partido Revolucionario Independiente. Y entonces, después de estos mensajes, pues bajamos con Trajano Santana. Ahí ustedes lo tienen en pantalla.
Los que vivimos de sembrar y cosechar sabemos que cuando menos lo pensamos llegan los tornados, inundaciones o sequía. Pero hombre precavido vale por dos. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas, ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí adentro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chele. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. De la montaña. Los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo volver a exportar. Por eso en este momento hay en ejecución 485 obras en todo el gobierno por un monto de 77.000 millones de pesos, y esto es más de lo invertido en los últimos años. Para que se hagan una idea, cuando llegamos al gobierno encontramos 69 obras en ejecución y una enorme cantidad de obstáculos jurídicos y administrativos para llevarlas a cabo. Esa es la realidad y hay que decirlo. Había mucha propaganda, pero pocos hechos. Pero nosotros no hemos caído en el síndrome de Adán, que lleva a querer empezarlo todo desde cero. Durante este tiempo, además de comenzar nuevos proyectos, también le hemos dado continuidad a muchas obras que estaban paralizadas para concluirlas y beneficiar a los dominicanos. Bien, señores, continuamos aquí con su programa estelar Democracia TV para compartirlo, como siempre, con ustedes. Y sobre todo, las partes esenciales. En el día de hoy, ustedes saben que tenemos un invitado muy especial porque hay mucha historia entre el presidente del PRI y un servidor, y Efigenio también, pero sobre todo yo he tenido prácticamente 40 años. El tiempo pasa. Tengo mucho que no veo a Ulises Santana, voy a tener que invitarlo a un café. Un saludo, Ulises, hermano. Bueno, tenemos, ese tipo es un tercio. Tenemos aquí al presidente Trajano Santana, un abogado, un académico, ¿verdad? Un hombre que tiene mucho conocimiento en los aspectos jurídicos y políticos, pero sobre todo el historial político, que es el área que se ha desarrollado los últimos 20 años, diría yo. Estamos hablando aproximadamente de los últimos 20 años en esta línea de lo que es
el Partido Revolucionario Independiente, el partido de Jacobo Magluta, ¿verdad? El licenciado Jacobo Magluta, que en paz descanse, ¿verdad? Y dar las gracias por los aportes que dio a esta nación en esos momentos difíciles, sobre todo para volver a lo que es la libertad. Él es uno de los actores, conjuntamente con José Francisco Peña Gómez y con don Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, dentro de esos episodios extraordinarios, así como también el licenciado Atuey de Can, Vicente Sánchez Baré, doña Milagros Ortiz Bosch, todo ese equipo que ustedes saben que fueron los funcionarios esenciales a partir del año de 1978. Y con este regreso a la libertad es que el licenciado Jacobo Magluta da este salto en lo que es la política, siendo presidente del Senado de la República y siendo vicepresidente de don Antonio y luego presidente de la República por los últimos 43 días. Es decir, Trajano, que en base a ese historial que hemos presentado del licenciado Jacobo Magluta, ¿cuál es el parecer suyo sobre Jacobo Magluta, sobre todo en esta creación del Partido Revolucionario Independiente que terció ya en el año de 1990? Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme hablar con el pueblo dominicano a través de Democracia TV. Y decirte que el Partido Revolucionario Independiente es el legado principal del presidente Jacobo Magluta a la República Dominicana, porque fue el partido que él fundó, fue el partido que él creó. Ya antes había sido presidente del PRD, senador, vicepresidente, ministro y todo esto, pero no fundó el PRD. Fue un gran líder. Yo diría que incluso al día de hoy el estatus y el reconocimiento a la investidura, la figura del presidente Magluta no ha sido reconocido todavía. Incluso hay episodios, y te voy a decir uno muy breve, muy simple, muy sencillo, pero de gran trascendencia para la República Dominicana, y es a la muerte del presidente Antonio Guzmán, que a Magluta aquel 4 de julio le correspondió en la madrugada juramentarse como presidente de la República para terminar el periodo que concluía con don Antonio de esos 45 días que llevó entonces posterior a la juramentación del presidente doctor Salvador Jorge Blanco. Ellos dos no tenían buenas relaciones por muchas controversias que se dieron durante la lucha interna del PRD. Y a Jorge Blanco, presidente ya electo, faltaban poco para juramentarse. Yo no sé de dónde salió, pero había un sector de la comunidad política y social del país que creía que él era comunista, que no iba a ser un buen presidente. Y ante lo que se presentó con la muerte de don Antonio, toda esa confusión con el fallecimiento de don Antonio, Jacobo se juramenta esa madrugada y pocos días le estaban proponiendo jerarcas militares con sectores influyentes del país de que diera especie de un autogolpe, es decir, que no entregara el mando al presidente Jorge Blanco y también que interrumpiera el orden democrático de la República Dominicana. De eso aquí se ha hablado muy poco. No, yo no lo sabía. Pues eso es así. Y fíjate que antes de ocurrir ese momento, a la muerte de don Antonio, el presidente ya Magluta llamó a Jorge Blanco preguntándole dónde él se encontraba. Ellos tienen la casa en Santiago. Bueno, pero mira, ha ocurrido este acontecimiento. Quédate allá, yo te aviso cualquier cosa y te voy en lo que se investiga qué acontecimiento ocurrió con la muerte del presidente a reforzar tu seguridad. No se sabe si hay un golpe de Estado, si el presidente lo han matado, si es que se ha suicidado, no se sabe. Llamó entonces el presidente Magluta a Stormy Reynoso, su gran compañero de toda la vida, que fue el primer funcionario que él designó secretario de la presidencia. Mira, pasó esto, ven para la casa para que me acompañe a Palacio. Y armaron
con Contín Aybar, tu amigo, para que, para que haga el juramento del presidente en esa madrugada. Pues eso pasó de esa manera, y ya posterior la gestión del presidente Magluta de 43 días que garantizó la estabilidad del país, la transición democrática, el orden institucional, abarató todos los precios de todos los productos de primera necesidad, abrió todos los silos o almacenes que tenía INEPRE en toda la República, y los huevos eran a 4 pesos, a 2 pesos, y yo recuerdo que eso fue una revolución de alimentos en la calle barata. Barato. Trajano, perdón, pero los huevos en esa época, ahora que tú hablas de los huevos, costaban 4 centavos. Cheles, pesidos, cheles, no pesos, cheles, sí, 4 así centavos, porque la libra de arroz costaba 10 centavos en ese momento, 1982. Claro, claro. Una libra de azúcar costaba 2 centavos. Centavo todo. O sea que todo era centavo en ese momento. Continúa, perdona que Ajá, entonces el presidente Magluta, yo creo que ese momento en la democracia del país fue determinante para que el sistema democrático continuara el ritmo que hasta el día de hoy tenemos, una democracia dilatada, estable, tal vez la más estable de América Latina. Y eso hay que agradecerle en eso al presidente Magluta, a Peña Gómez, a Juan Bosch, a Balaguer, a Balaguer y a los demás líderes que han tenido el país, que han garantizado en medio de las diferencias, las controversias, la estabilidad democrática y el crecimiento de la República. El profesor Juan Bosch hizo grandes aportes también, Trajano. Sí, lo que me refiero es del momento de la muerte de Jorge Blanco, del presidente Don Antonio, que fue el 82, 16, en las madrugadas del 16, del 4 de julio, del 3 para el 4, pero los aportes de un líder como vos no lleva comparación, pero es de los años 60 hasta ya los años 73, que es su gran obra, la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. En el 1973, pero en el 63 Jacobo acompañó también a... Sí, como ministro con 26 años, Ajá. Ministro de Finanzas, hoy Ministerio de ¿qué es? De Hacienda, ¿qué se llama? Ajá. Ministerio de Hacienda. Entonces, ciertamente, Magluta, yo creo que todavía no se le ha reconocido su estatus, su nivel. Pero esa parte que tú terminas de decir, Trajano, el pueblo dominicano no conoce eso. No lo he visto en ninguno de los libros. No, eso no lo han comentado, no lo han dicho. Son parte de una investigación que yo estoy haciendo, que voy a publicar unas obras del presidente Magluta. Sí, voy a escribir estoy escribiendo sobre discursos y temas de campañas, que es recoger todas esas campañas en las que Magluta participó, su discurso, su propuesta económica, que era muy depurada, muy fina, muy específica sobre temas de interés nacional. Entonces estoy aplatanando, en términos llanos, lo que es la ideología de la eficiencia, que recoge trozos de programas y conferencias que el presidente dio en algunos momentos en la Cámara Americana de Comercio, en la Asociación de Jóvenes Empresarios, en la Asociación o Colegio de Contadores, en una serie de entidades sociales en las que él habló sobre múltiples temas. Y hay muchos temas que no son de conocimiento cotidiano, que son importantes ponerlo en perspectiva, como ese que estamos hablando. Aquí todavía hay que hablar del robo de las elecciones del 86 a Magluta. Ajá, ese es otro punto. Fue un error, considera Trajano, de Salvador Jorge Blanco, darle el triunfo a Balaguer en ese momento. Pero claro que sí, porque Jorge Blanco pagó un precio muy elevado, muy alto por ese acontecimiento. Por esa equivocación. Por esa equivocación. Que yo no creo que el presidente Jacobo Magluta, si Jorge Blanco no se equivoca, pues yo siempre he dicho que Jorge Blanco se equivocó con Jacobo Magluta y se equivocó de tal manera que los votos que estaban observados eran 100,000 y pico de votos en ese momento. Eran 22,000 votos.
observados, votos observados. Eso es lo que, esa es la diferencia. No, eran 22, ¿no? Eran como 40 y pico. Porque habían dos tipos de Trajano, votos. Cuando el PQD dice que la diferencia es el PQD, es porque los 41,000 votos del PQD fue lo que se le contaron a... Sí, pero ellos lo sacan como argumento a que no fueron aliados al PRD en ese momento, porque las condiciones que ellos ponían, finalmente era una diputación fundamentalmente de Rafael Sarante, que no quisieron dársela a Elita, mi amigo Elita, y eso generó en ellos un distanciamiento, y esos votos que sacaron ellos eran necesarios para ganar las elecciones, pero son necesarios sobre los votos que le anularon, que fueron dos tipos de votos. Los de doble rayado, sí, porque todavía no estaba como bien claro la intención del voto cuando hay doble rayado, y recuérdate que había una problemática ahí con el candidato de la capital, Corporán de los Santos, que no le computaron unos votos aquí, por otro, a María Cela. O sea, toda esa situación conflictiva que se dio. A Cela Mera de Jorge. A Cela Mera de Jorge, sí, la esposa de Jorge Blanco. Pero los votos que más dolieron que le anularon no fueron esos, no. Fueron los votos de una extensión que se dio en el Senado para seguir inscribiendo ciudadanos con derecho a votar. Y esos 10 días que acumuló una cantidad de votos por una resolución o por una ley que se votó en el Senado, en el Congreso, entonces eso finalmente, la llamada a aquella comisión de notables, anularon. O sea, fue un robo vulgar lo de las elecciones. Pero ya que entramos en ese punto... y en eso lamentablemente ha participado Peña Gómez. Sí, pero... Lamentablemente. Pero porque le tenía mucho temor a que Magluta fuera a continuar como presidente después de un periodo por su gran carisma y su gran calidad que tenía él como posiblemente un estadista. Y bueno, Peña tenía mucho temor de Magluta, la gente de Jorge Blanco y nuestro amigo Atuey también aportaron a separarlo más, y eso finalmente hizo que cometieran el error de entregarle a un contrario, a un enemigo, el poder que no ganó, y la historia de ahí para allá la sabemos lo que pasó. Pusieron la iglesia en manos de Lutero. Sí, lo que pasó de ahí para allá fue terrible, pues esa persecución contra Jorge Blanco, Piña y disparatico, de que sobrevaluado, a desacreditarlo. Balaguer, me dicen que antes de morir reconoció que se equivocó. Sí. Ahora, Trajano, ya... Sí, es verdad, es verdad. Ya que tú tienes tanta experiencia, porque yo esa parte no la sabía, la vamos a saber ahora porque la vamos a escribir, o se está escribiendo en este momento. Sí, sí. Yo no sabía esa parte, de esa intimidad de Jacobo Magluta, de Peña Gómez, de Salvador Jorge Blanco, sobre todo ellos tres que tenían el control en el momento, porque uno era presidente del Senado, el otro era el alcalde de la capital y el otro el presidente de la República. Y el alcalde era el líder. Observen bien este panorama con respecto a lo que pasó en el 20. Observen cómo las historias se repiten, porque en el 19, cuando Leonel tomó la decisión, en ese año, ustedes saben que fue esa división que lo sacó del poder. Dice la hija del presidente Leonel Fernández, tú lo pusiste y tú lo quitas. Bueno, pues ocurrió lo mismo en el año de 1986. Y ustedes saben por qué yo quiero ver la opinión de Trajano, para que ustedes vean cómo nos trapolamos prácticamente 30 años para atrás, 30, no, casi 40 años para atrás, 86. Claro. Estamos hablando de 4 a 90, son 14 y 22. Eso mismo 40. Observen bien por qué no vamos a ir ahí. Miren, aquí lo primero en el 20 que se dijo era que se iba a trancar a Danilo Medina. Ustedes ven, miren dónde se cae la conclusión de 1986.
siempre está la esquina entre uno y otro para trancar a los presidentes. Siempre. Observen el escenario y el miedo del mismo Peña Gómez, que eso yo no lo sabía. Eso yo me estoy enterando ahora porque yo en esa época era guardia. Luego me votaron de una vez porque yo aposté 2,000 pesos. En esa época era una fortuna, Jacobo. Perdí eso y por eso me mandaron para Cabo Rojo y ahí está la baja en la Marina. Entonces, yo siempre he sido amante de la libertad, pero este punto que Trajano ha traído de regreso a la historia, ustedes ven por qué hay que tener cuidado cuando usted dice hay que trancar al presidente que salió. Porque miren, ese tranque de Salvador Jorge Blanco por el temor de Peña y el temor del mismo Jorge Blanco de que Jacobo ganara una reelección en el 90, miren donde Trajano trae esto, que muy pocos lo han dicho, porque yo todavía no lo he leído en ninguno de los libros. No tengo ningún libro. Y son parte de la experiencia para que ustedes vean por qué en el análisis, sin yo darme cuenta, analizo el tema de Miguel y analizo el tema de Abel. Observen, porque automáticamente usted tira un alfil, pero ese alfil yo lo tiro es para que pierda, no es para que gane. Es para mantener ese escenario de ese celo, que esa parte yo no le he analizado. Pero volvemos nosotros al tema de Trajano como presidente del PRI, para dejar ese punto hasta ahí, porque es un tema muy amplio. Perfecto. Yo quiero aprovechar estos minutitos que nos quedan para la agenda del PRI. ¿Cuáles son las actividades programáticas? Bueno, nosotros vamos a concluir en un programa de trabajo que tenemos cerca de 7 meses desarrollando en toda la República, con grandes y profundas limitaciones por una cuestión de orden financiero, que ese es el enemigo de todos los partidos en la República Dominicana. Vamos a concluir en el mes de noviembre el primer Congreso Nacional Presidente Jacobo Magluta, que revisa todas las direcciones de trabajo del partido, toda la normativa, estatutos, reglamentos y todas las normas internas. Y convoca entonces el Congreso para el próximo último domingo, creo que 29 de enero, al primer Congreso Nacional Extraordinario, donde se va a escoger el candidato a la presidencia de la República y pudiera incluso proclamarse. Dentro de este interín hemos estado discutiendo un pacto de alianza con el PRM y con una serie de grupos que van a ser parte de esa gran coalición. ¿Cuál es la militancia que tienen ustedes actualmente en el PRI? Bueno, es algo un poco complejo determinarlo, porque nosotros estamos en un proceso de organización estructural, no de inscripciones de militantes. Pero nosotros debemos tener de estructura organizada alrededor de un 60% en toda la República. Están constituidos en comités municipales, comités provinciales, sesiones y parajes. Porque por ahí hay muchos que te dicen, yo tengo de más en todos los lados. Y uno sabe que mantener un dirigente activo en un partido, en cualquier lugar, es como un talón de Aquiles. Es un gran problema para los partidos. Y la gente hoy más está apoyando proyectos electorales que organizaciones políticas, sino que asumen candidaturas. Pero nosotros debemos tener alrededor de 50 o 60 mil cuadros dirigentes en esa condición hoy. Una base importante para un gran desarrollo del partido hacia un futuro inmediato. Dentro del pacto de alianza se están discutiendo posiciones congresionales, posiciones municipales y participación en el gobierno. En sentido general, esa es la panorámica que actualmente estamos haciendo nosotros. Bueno, está perfectamente excelente ese punto, porque realmente yo quiero que ustedes sepan que cualquiera de los 3 partidos que aglutinen a todos los partidos pequeños tienen el 20% del electorado. Estamos hablando de que tiene menos de la mitad de un punto, por ejemplo. El que tiene un punto, el que tiene 1,5 puntos, el que tiene 2 puntos. Si ustedes lo suman, son como 20.
fácilmente usted llega a un escenario de aproximadamente 800,000 votos entre todos los partidos minoritarios. Sí. Si ustedes toman las últimas elecciones, que Trajano conoce muy bien eso, ustedes observan que dentro de los partidos que participaron aliados a lo que es el PLD y lo que fue el PRM, ustedes hacen la sumatoria y se van a encontrar que prácticamente llegan a esa sumatoria de 800,000 votos entre todos los partidos. Trajano, entonces hay la posibilidad de que ya a partir del 29 de enero, que es el último domingo de enero, ustedes hagan esa proclama, entonces de ahí en adelante se le dará poder extraordinario para hacer los pactos y alianzas. Sí, los pactos que siempre son como para octubre por ahí, que son como unos 6 o 7 meses antes de las elecciones, que ya se suscriben y se depositan en la Junta. Claro, antes de ese momento están todos los partidos ya con sus definiciones de pactos y alianzas. Exactamente, porque ya está definido lo que van a hacer alcaldes, ¿verdad? Lo que van a ser regidores, lo que van a ser senadores y lo que van a ser diputados. Sí, a nivel de lo que es el Congreso y a lo que es la municipalidad. Entonces ya con esos puntos definidos, para el mes de octubre, dentro de un año, son 12 meses de movimiento que ahora van a tener los partidos para hacer todos estos pactos y alianzas. Entonces, Trajano, dentro de lo que es el aspecto del PRI, dentro de esos programas están los seminarios, los congresos. Me decía que en el mes de noviembre van a tener el congreso Jacobo Magluta, ¿verdad? El primer Congreso Nacional, presidente Jacobo Magluta, final ahora del mes de noviembre. Ahí cerramos toda la parte interna, orgánica. Dentro de lo que equivale a la agenda electoral del año 2022. Ahí terminamos. Ahí Perfecto. Sigue la parte extraordinaria que ya es electoral 2024. Exacto. Y ese es el Congreso que se va a convocar para el mes de enero. Para el mes de enero, final de enero, que coincide con un aniversario más del partido. El partido se fundó el 26 de enero del año 90. Entonces, el siguiente de esa semana corresponde al último domingo esa actividad. Y ahí nosotros concluimos todo el proceso interno y externo. Ya ahí lo que hacen es que se delegan poder al presidente para que firme los pactos de alianza cuando llega el momento. El profesor Bosch, espero que tú lo recojas en el libro que está escribiendo, tenía como una especie de inquina precisamente con Jacobo Magluta, que le decía que era un corrupto por el asunto de Corte y qué sé yo qué. Y bueno, en la campaña fue perseguido él con esa, precisamente, con esa inquina. Yo recuerdo en un recorrido que estábamos haciendo con Jacobo en La Victoria, que por allá estaba Papito Mazara. Íbamos pasando por debajo de un portón. Nos dimos cuenta que había una caja allá arriba, pero nunca pensamos que estaba llena de gatos. Sí, Gatobo. A la hora de que iba pasando la caravana con Jacobo, soltaron abrieron una puerta y salieron como 12 gatos. Sí. Precisamente con la campaña esa que tenían de que Jacobo era un corrupto. Sí, pero se demostró finalmente que Jacobo no fue corrupto. Jacobo fue un hombre que llevó incluso una vida austera, humilde. Ni siquiera murió en lujo ni nada. Ni vas al cementerio y encuentras una morada final de lujo ni de nada. Lo que pasa es que la política es terrible. Tiene demasiado enquina, envidia, rencor. Ese carisma que tenía Magluta, que opacaba a cualquiera por su grado de gente, de buena. Generó también su oposición, y el PLD era un partido que surgía fruto de una división que se incubó en los años antes de 60. Se incubó esa división ahí en las contradicciones del 14 de junio y se profundizaron ahí con la revolución del 65, la participación de Bosch y después el asesinato de Camaño. Que Bosch era traidor, toda la izquierda decía, todo ese tipo de cosas se fueron incubando
Y Magluta y vos fueron como padre e hijo en el momento en que él era ministro y tenían muy buenas relaciones. Trajano. Pero bueno, son cosas de la política, pero no... Esa es parte de la política y de la historia, que ya se encargará de juzgar a cada quien. Dentro de ese punto, Trajano, el presidente Luis Abinader, desde que llegó al gobierno, pues lanzó el tema hace prácticamente 9 meses ya, el tema del muro. ¿Qué opinión le merece a usted el tema del muro como identidad de la patria? Todo lo que haya que hacer para garantizar nuestro territorio aéreo, marítimo y terrestre corresponde al gobierno, y cualquier gobierno hacer. Por lo tanto, no tenemos ninguna oposición al muro. Sin embargo, el muro que nosotros necesitamos es trabajar en la conciencia ciudadana, es trabajar en nuestros valores tradicionales y culturales, en la que la preservación de nuestros territorios sea cuidado por todos y cada uno de nosotros. Porque la cantidad de haitianos que entra al país irregular es como si fuera una frontera libre, abierta que hay ahí, en una relación comercial informal y una convivencia con los grupos que de Haití y dominicanos actúan como grupos organizados irregulares y unas fuerzas armadas que están ahí, que son parte de la corrupción que hay en la frontera dominico-haitiana, en la que si tú vas a Dajabón o a cualquier pueblo limítrofe te vas a encontrar con que están abiertas las casas y hoteles informales y formales, y conforme a las comodidades, si es un abanico, si es un aire, si es un colchón, si es el piso, si es un cartón, así mismo le cobran la posada para seguir para República Dominicana después. Entonces, ¿de qué que estamos hablando? Una doble moral que existe en ese tema haitiano. Eso tiene componentes geopolíticos, la cuestión dominico-haitiana. Trajano, pero ¿usted no cree que la identidad de la división hasta de una casa donde uno vive, si uno tiene una protección, yo siempre he dicho aquí que Luis Abinader quedará en la historia para siempre por haber puesto un blog en la frontera. Claro. Y por haber identificado a la nación dominicana de una vez y por siempre. Se llevará ese mérito el presidente Luis Abinader. Y dentro de esa informalidad y dentro de esa corrupción, yo siempre he opinado que si nuestras Fuerzas Armadas tienen un buen salario y tienen un buen apoyo del gobierno central, como en las otras naciones, pues no hay necesidad de caer en el punto de la corrupción, y ese dinero que se ve en la corrupción sirve para devolverlo a los ciudadanos en sentido general, sobre todo la frontera. Bueno, como filosofía está bien, en práctica no funciona así. En práctica lo que hace es que se potencializa la corrupción y es más costosa o más cara conforme el mejor salario que se ha demostrado pueda tener cualquier persona corrupta. Porque es una cuestión integral el problema de la corrupción. Ahí hay gente en la frontera que con el problema haitiano ha hecho mucho negocio. Pero lo del muro que el presidente ha hecho, eso está bien y eso hay que aplaudirlo. Bien, claro. Bueno, hemos llegado al final. Trajano, yo te dije que un pico de oro como tú se lleva la hora completa. Entonces, dar las gracias como siempre a Dios Todopoderoso por habernos permitido llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Como siempre, las gracias a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Trajano Santana, presidente del PRI, y a don Efigenio Jaques y Cruz, que hoy estuvo más lúcido que nunca. Así que, bendiciones para todos. Bonita tarde. Bien, muchas gracias. Bien, que se